Egun on guztioi eta ongi etorriak ODS irrati zuzen honetara. Urrengo interbentzioarekin hasi baino lehen gure burua parkatu aurkeztuko dugu. Ni naiz Natalia Monge, Hezkuntza Fakultateko irakaslea, eta nirekin dago Naikari Arenas, Dana. Soy estudiante de Educación Social, estoy en cuarto ahora, realizando mi TFG y acabo de terminar el practicum. Bale, orduan jarraituko dugu gazteleraz egiten, baina bakarrik sarreratxo bat egiteko modun. Naikari izan da nire ikaslea laugarren mailan dagoen ikasgai batetan, gorputza adierazpena tresna gisa gizarte sozialeko kolektiboentzat hain zuzen ere, eta orain iragraleko ikaslea da. Eta, nik proposatu nion bere gralaren tematika dela eta hemen aurkezpentxo bat egitea oso interesgarria iruditzen zitzaidalako. Eta berez gaiarekin sartzeko, bere lanaren ikerketaren izenburua aipotuko dut eta gero berak azalduko du gehien bat zelan jundan bere lana. El título de su trabajo de fin de grado es el síndrome del burnout en las profesionales de la intervención social, impacto en el trabajo con mujeres en riesgo de o inclusión social. Cuéntanos, Naikari, por favor, cómo empezaste a definir la temática de tu trabajo, por qué te interesaba el síndrome del burnout, por qué lo querías dirigir a las educadoras. Bueno, yo creo que como a todas las alumnas, al principio nos cuesta mucho encontrar la temática, entonces estuve dándole vueltas a unos cuantos temas diferentes, cada uno de un padre y de una madre, no tenían nada que ver. Y un poco viendo en el practicum, viendo un poco la situación que vivían las educadoras y lo que yo podía observar, me llamó la atención el tema del burnout en concreto y el impacto en mujeres, sobre todo porque al final yo estaba en el programa Mujer. Entonces, investigando también vi que no había como... hay muchos estudios sobre el burnout, pero así como más centralizados en el tema de la mujer y tal, no encontré nada, entonces me interesó el tema por eso. ¿Nos explicas un poco el contexto de tu practicum? Porque dices, estaba con mujeres, el programa Mujer, para que la gente contextualice dónde has realizado tu trabajo. Sí, yo estaba haciendo las prácticas en el centro de acogida de Lagun Artean, concretamente en el programa Mujer, que lo que se trata es de dar acogida y acompañamiento a mujeres en riesgo de exclusión social. Entonces yo estuve allí 5 meses, he estado allí y he visto el día a día un poco, ¿no? Hay unas educadoras que realizan los acompañamientos a estas mujeres y un poco se trabaja desde ahí, ¿no? ¿De cuántas mujeres hablamos de las usuarias? Hay 39 plazas que están cubiertas tanto por las mujeres como por sus menores en caso de tenerlos, pero en total hay 39 plazas. Habrá como unas... no te sé decir, unas 10, 12 mujeres, no sé ahora. ¿Cuántos niños, niñas? Pues el restante, pero es cada uno a una media de 2 por mujer más o menos. ¿Y cuántas educadoras? 5. ¿Cómo planteas la investigación? Es decir, tú quieres analizar cuál es en qué nivel, en qué intensidad de ese síndrome de burnout que intuyes que estas educadoras sufren, ¿no? ¿Y cómo realizas la investigación? Explícanos un poco el proceso de qué herramientas utilizas, cómo llegas a un formulario. Pues lo primero que realizo es un cuestionario, que es el cuestionario de Maslach, no sé si lo pronuncio bien, el MBI, que está dirigido a los servicios sociales.
Paso ese cuestionario con permiso del director del centro de acogida y con esos resultados pues analizo un poco si hay indicios o no del dicho síndrome del quemado. Y lo que después hago son las entrevistas a las educadoras del programa. Por un lado está el formulario, ¿verdad? Sí. Que está validado y tiene diferentes partes. Quizá podría explicar un poco qué partes se diferencian dentro del propio formulario ya validado y luego las entrevistas individuales. Tiene 3 partes, que está la de como gestión emocional, luego está la de despersonalización y las preguntas se basan en las diferentes... O sea, cada pregunta está como que te indica el tipo de burnout que puedas tener, si es más en lo emocional, en la despersonalización o así, ¿no? Entonces, en función de lo que se respondan, te da... está en una escala de Likert del 1 al 6 y en función de los números, pues si es más de X número es burnout, es indicio de burnout, porque no puedes asumir que tiene burnout solo con eso lo tendría que hacer un psicólogo con una... y pues eso, entonces en función del número que te da, pues te da indicios o no. En el caso de mi investigación había mitad y mitad, más o menos. Mitad con indicios de burnout y mitad sin. Mitad sin. Más o menos. Vale. Cuéntanos cómo estructuraste las entrevistas con las educadoras. Pues las entrevistas las basé un poco en las preguntas también, pero sobre todo me centré al hacer la investigación, los factores de riesgo que encontré, me centré en ello también para realizar luego las preguntas, para comprobar si esos factores de riesgo se daban o no se daban en estas educadoras. Entonces hice un poco la entrevista basándome tanto en el cuestionario como un poco en los factores de riesgo que investigué. ¿Y pudiste realizar la entrevista a todas las educadoras allí presentes? Sí, a las 4. Antes he dicho que había 5, pero no, hay 4. Lo que pasa es que he contado a una que está de baja. Vale. ¿Y qué nos podrías decir después de analizar los datos? ¿A qué conclusiones llegas en esta investigación? Bueno, pues llego, por un lado, con el tema del género, que es sobre todo en lo que me quiero centrar. Llego a que afecta, o sea, sí que tiene que ver el género en este tipo de cosas. ¿Quieres decir que los hombres no sufrirían tanto el síndrome de burnout como las mujeres? No lo afirmaría, pero sí que creo que afecta, pero trabajando con mujeres. Es decir, mujeres que dedican su trabajo a estar con mujeres. Ahí, en eso me estoy centrando solo. Por el hecho de, pues lo dicen, ¿no?, en las entrevistas también, que al final como lo que tenemos impuesto por la sociedad de ser cuidadoras y de preocuparnos, y eso al final afecta, ¿no? Porque al final trabajas con gente vulnerable, con menores, que sobre todo si tú eres ama te afecta ver a los menores del resto. Entonces en ese aspecto sí que he visto esos indicios ahí. Y luego, por otro lado, lo que destacaría, resumiendo, yo creo que es lo más importante, es la falta de recursos que tienen las organizaciones sociales. Al final hace falta más gente. A lo que más he llegado es que hace falta trabajadores y trabajadoras, que no es suficiente. Ya más profesionales, que al final se traduce también en un límite económico, obviamente, ¿no? Eso es, porque al final no hay recurso económico, no se contratan más profesionales, entonces la carga de trabajo de las profesionales que trabajan es mayor, lo que eso puede ser un factor de riesgo a tener burnout, la carga de trabajo. Entonces se traduce todo en que hace falta recurso, tanto material como humano.
Y eso sobre todo, o sea, sería como lo que yo más recalcaría en este aspecto. Y como futura educadora social probablemente en un futuro bastante cercano, digo, porque en principio si defiendes tu trabajo de fin de grado en junio, ya pasarías ya directamente al mundo profesional, teniendo en cuenta todo este tipo de limitaciones materiales, de personal, al fin y al cabo estructurales. ¿Qué crees que podrías hacer como profesional, ¿no? Sabiendo que de antemano, ¿no? Si tu primer trabajo fuese en un centro como en el que has estado, Laguna Artea, un centro de acogida, ¿qué herramientas crees que podrían ayudar o podrías transmitir al resto de educadoras, ¿no? Habiendo visto a priori cuáles son las dificultades que hay? Pues al resto de educadoras no sabría decirte. Sé que, o sea, lo que he podido aprender allí en el practicum es que lo más importante son las herramientas que tengas contigo misma, las estrategias que tú tengas de afrontamiento. Es lo más importante. Porque hay cosas que sí, podemos salir a las calles a reivindicar y a quejarnos, pero al final tú te vas a casa contigo misma y tienes que aprender cómo a regularte eso que tú tienes y que estás sufriendo. Y yo creo que eso es lo más importante, tener unas herramientas y saber dónde tener el límite y hasta dónde puedes dar, hasta dónde es trabajo y hasta dónde está dejando de ser trabajo. Porque, por ejemplo, en este contexto, por ejemplo, no se pagan las horas extra. Si haces horas extra, te las tienes que quitar de otro lado, entonces tienes que gestionarte tú eso bien, porque no es que, vas a trabajar de más y igual no tienes una recompensa que tú esperas, entonces tienes que saber dónde poner tu límite y si se dan situaciones extraordinarias, saber si las vas a hacer o no las vas a hacer. Se suele decir generar una distancia emocional con el trabajo de cada una, ¿no? Para sí. no cargar lo que se suele llamar la mochila, ¿no? Eso es, y al final es un modo también de reivindicar, ¿no? Porque si hace falta, en un horario en el que no hay nadie trabajando, imagínate, hace falta que haya una persona y tú vas... Claro, es como se da por hecho que como trabajas en lo social, te sale vocacional y vas a ir y vas a darlo todo y vas a hacer un montón de horas de más por amor al arte y es como, a ver, también es mi trabajo y es una carga que yo me llevo a casa. Entonces, igual eso también es el modo de reivindicar, de decir, no, pues no, mira, no se está pudiendo cubrir esto ahora porque no tenemos gente trabajando. Entonces, es una manera como de decir, ¿ves? Aquí, o sea, como dar, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Yo creo que queda claro que hay que hacer hasta aquí, ¿no? Sí. ¿Algo más que querrías añadir de tu experiencia de todos los años en la formación, en la Facultad de Educación en el grado, de Educación Social, que te haya llevado a este punto, ya justo antes de terminar? Pues así personalmente diría que si alguien se está pensando por cuestiones de dificultad o lo que sea, no seguir adelante con la carrera o no lo tiene claro, lo que sea, yo le diría que se esperara a las prácticas y que decida si ahí de verdad es su vocación o no, o si de verdad se quiere dedicar a esto o no, porque es cuando lo ves realmente. Yo estaba un poco perdida, o sea, sí que me gustaba y sabía que me gustaba, pero andaba un poco perdida pues porque yo lo de estudiar pues no lo llevo del todo bien, no soy muy así estudiosa, ¿no? Entonces, el tema de las asignaturas y tal, pues no lo acababa yo de ver e incluso me planteé en plan, ¿será que no es lo mío y no me he dado cuenta? Pero llegué a las prácticas y para nada, o sea, totalmente... Ahí lo viste claro. Sí, me gustó mogollón, estuve súper a gusto, muy contenta, es que me levantaba hasta contenta a las 6 de la mañana, con lo que me cuesta madrugar. Y vi ahí que sí, que con las prácticas, y ahí ves si de verdad lo quieres o no lo quieres. Entonces, en mi experiencia les diría que pues se esperen a las prácticas para decidir si es suyo o no es suyo. Vale, pues eskerrik asko, zure eskuartzatik eta eskerrik asko guztioi hor egoteagatik.